Es un placer volvernos a Buenas tardes, encontrar, volver a profe. saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Nelly. ¿Cómo está? Santiago. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con la lectura del libro La Revolución Industrial? ¿Recuerdan que había una tareita que hoy íbamos a socializar ese librito, ese tema? Y realmente, ¿qué había pasado en los países europeos? Porque ese librito pues da como el origen a la administración. Se generan las nuevas empresas, las nuevas industrias, la organización de las empresas, y prácticamente que desde ahí se empieza a estudiar el origen de la administración a nivel empresarial como tal. Por eso es importante pues analizarlo, analizar el tema. Entonces pues los quiero escuchar. Por ejemplo, ¿cómo les pareció eh, el, el proceso de producción que estaba haciendo Inglaterra antes de la creación de la máquina? ¿Qué me pueden contar de la lectura que ustedes hicieron del librito? ¿Cuál era la actividad comercial de Inglaterra en el siglo XVIII? Santiago, ¿me puedes contar? ¿A qué se dedicaba Inglaterra? ¿Qué hacía? ¿Qué producía? ¿Cuál era su mercado? ¿De qué vivía? Era carbón y hierro. ¿Señor? Carbón y hierro. Eso fue despuesito, el desarrollo el desarrollo industrial prácticamente, y el uso de la minería fue un poquito después. Porque Inglaterra tenía una actividad básica, que era muy básica, y competía con otros países como la India. ¿En qué competía? ¿Lo recuerdan? Nelly, ¿te acuerdas? ¿Con qué competía? ¿Cuál era su fuerte competidor y qué tuvo que hacer para pues continuar en el mercado? De lo contrario, esos competidores pues los sacaban del mercado, porque los clientes preferían los productos de otro país, por ejemplo, en este caso de la India. ¿Y qué era específicamente lo que producía y que competía duramente con la India? Si vieron el librito, se acuerdan. ¿Ya contestaron las preguntas que se les hace al respecto en esa actividad relacionada con la revolución industrial? Hay que por favor hacer las actividades. Mire que ya entramos a la segunda unidad y ustedes ya tienen que empezar a hacer la primera actividad que les pide de la segunda unidad. No nos dejemos quedar, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede detener. Ustedes no pueden perder el tiempo, no pueden perder un año. Tienen que optimizar el tiempo y tenemos que todos pues hacer un esfuercito para sacar adelante este año. Entonces no hay que perder el tiempo. Yo les aconsejo que hay que hacer las actividades, hay que leer, estar muy pendientes de sus otras asignaturas, obviamente también. Y el proceso sigue y hay que buscar la manera de estar ahí como conectados. Entonces aprovechen la conectividad que el colegio les ha facilitado. Creo que el colegio les facilitó un computador a los estudiantes, pero ese computador es para usarlos precisamente para estos casos de conectarse, de estudiar, de ir a la plataforma, de descargar el contenido temático, de subir las actividades. Es exclusivamente para estudiar. No es para descargar música, ni juegos, ni videos, ni películas que no tienen nada que ver con la actividad académica. Es únicamente para utilizarlo en la actividad académica. No es para más ese computador. El computador institucional. Si tienen el personal, pues allá sí
pueden usar otras cosas, pero mientras están dedicados a la música y a películas que nada que ver con el proceso de aprendizaje, pues ese tiempo úsenlo aquí para el proceso de aprendizaje, para avanzar en sus asignaturas, en leer, porque de pronto ya tendrán ustedes que presentar la primera evaluación, entonces imagínense qué nota van a sacar si ustedes no han estudiado. Entonces yo sí les ruego que lean, por favor. Entonces, ¿qué dudas hay con respecto a esa primera teoría clásica del señor Henry Fayol? ¿Y él qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que aportó para la empresa? ¿Qué se aplica de esa teoría para la empresa? Él estudió unos temas muy importantes y dentro de ellos tenemos la estructura de una empresa, la organización de la empresa. ¿En qué consiste esa organización? ¿Alguien me puede ayudar? ¿En qué consiste esa estructura de la empresa? ¿Qué fue lo que realmente él aportó para la empresa? Y que consideraba que era muy importante que toda empresa se preocupara por este aspecto. Y eso le permite, si una empresa, un negocio está organizado, pues eso le permite que a la empresa le vaya bien, que tenga buenas ventas, que maneje todos sus recursos, lo sepa distribuir, sepa establecer las habilidades y destrezas de sus colaboradores y los pueda ubicar en los cargos adecuados para que dé lo mejor de sí, sea una persona mucho más comprometida, más creativa, que genere de pronto ideas para mejorar los procesos, mejorar las tareas. Eso es lo que se pretende en una empresa. Él prácticamente aportó 3 cosas. ¿Cuál sería la segunda? ¿Leyeron esa teoría? Miraron ya la unidad 2, ya entramos a la unidad 2, por favor, entonces hay que empezar a leer. La unidad 2. Y las teorías de la administración, las teorías tradicionales de la administración, porque luego viene otro gran tema que es los enfoques modernos de la administración. Entonces eso también requiere de estudiar un poquito más, con más profundidad el tema, porque igual pues es importante y se aporta para que las empresas optimicen todos sus procesos, todas sus estrategias en busca del éxito y de tener a los clientes satisfechos con respecto a los productos que se ofrecen y a los servicios que se prestan también, desde luego. Entonces, ¿qué me pueden contar de esa primera teoría? ¿Qué otro aspecto fue el que el señor Fayol aportó para la empresa? Él aportó 3 grandes cosas para la empresa. Creo que una es la autoría y la responsabilidad. Sí, señora. Muy bien. Esos temas son bien importantes porque van dentro de la estructura administrativa. Entonces, él decía en su teoría que era importante, que toda empresa era importante que estableciera la línea de autoridad y jerarquía en una empresa. Y eso está reflejado en el organigrama de todas las empresas. Entonces, démonos cuenta que si observamos, de pronto tenemos la oportunidad de ir a una empresa y observamos de pronto en la Secretaría General o en la oficina de gerencia o en la oficina del administrador, está colgado en la pared la estructura organizacional de la empresa, que se refleja en el organigrama. Entonces, eso permite conocer qué tan grande es la empresa, su grado de responsabilidad, su estructura jerárquica, su unidad, cuántas áreas tiene. Entonces, eso es importante conocer que por más pequeñita que sea una empresa, maneja las 4 áreas básicas. La definición de 5 grandes etapas. Sí, señor.
Planeación, organización, dirección, ejecución y control. Sí, señor. Eso es importante, las etapas de la administración, o el señor Henry Fayol los llamó elementos de la administración, que posteriormente otros autores le dan el nombre a esos 4 elementos del proceso administrativo. Entonces es lo mismo para que no se vayan a confundir. Se refieren al mismo tema. Entonces, démonos cuenta que es importante esos elementos que conforman la organización de una empresa. Entonces, en el momento de que la empresa está organizando sus objetivos y las metas, qué es lo que quiere lograr, tiene en cuenta estos elementos. Y el primero de ellos, y uno de los más importantes, es la planeación, porque ahí se planean los objetivos y las metas a lograr. Y eso pues conlleva que se aplica en todas las áreas y en todas las actividades que maneja la empresa. Entonces, eso es importante. Entonces, los elementos de la empresa los trajo para la administración del señor Henry Fayol, los dio a conocer por primera vez. Otro aspecto que él da a conocer son las áreas de la empresa. Y dentro de esas áreas, ¿cuáles serían? Si leyeron la teoría. Técnicas, Sí, comercio, finanzas, sí, señor. de seguridad, contables y administrativos. Sí, señor. Esas son las áreas que, según el señor Henry Fayol, estableció para la empresa. Y a cada una de esas áreas le dio su significado y por qué existían. Por ejemplo, él decía que él tenía separada el área, el área financiera del área contable, de la contabilidad. Porque él decía que ahí se manejaban aspectos totalmente diferentes. El área financiera, pues que se dedicaba a buscar los recursos financieros que necesitaba la empresa para operar. ¿Y eso qué significaba? Pues que tenían que haber personas encargadas de ir, por ejemplo, a los bancos, si una empresa necesitaba capital para seguir haciendo su proceso. Tenía que ir a conseguir platica, tenía que ir a solicitar créditos con entidades financieras. Y él le decía que tenía que haber personal muy dedicado para manejar ese proceso y estar muy pendiente de cómo se iba a pagar, las fechas de vencimiento, cómo se pactaba, digamos, el pago de esa financiación, cómo se iba pagando ese crédito para que no tuviera la empresa problemas. Y la parte contable, pues que se dedicara al manejo de los gastos, de los ingresos, de manejar a los residuos, manejar a facturas y realizara, pues, llevara las cuentas en los libros, el registro en libros y posteriormente, pues, con la suma de todos sus ingresos y egresos se establecieran los estados financieros básicos, como el estado de resultados y el balance general. Si ustedes lo ven en contabilidad, me imagino que ustedes ya vieron eso o están en esos temas, en contabilidad. Entonces, fíjense que también van como de la mano y se relaciona la contabilidad, se relaciona con la administración. Entonces, démonos cuenta que sí se va haciendo como una relación, se va interactuando en los diferentes temas de las asignaturas. Uno complementa al otro. Nos demos cuenta que es importante. ¿Y qué significa o qué concepto le dio el señor Henry Fayol al área administrativa, según él? ¿Por qué es importante el área administrativa? Dayana, ¿puedes contestar? O Nelly, ¿me puedes ayudar? Porque coordinan y sincronizan las demás funciones. Eso, sí, señora. Entonces, es la encargada de como que de coordinar las demás áreas y que todas las actividades se puedan desarrollar y se puedan tener presentes los procesos, se puedan llevar a cabo como se ha planeado y como se ha organizado. Y igualmente, pues, tiene los colaboradores que van a
ayudar a cumplir con esos procesos. Se encarga también del personal que se va necesitando, establecer los cargos, establecer las funciones, los contratos de esas personas. Entonces es importante porque va a estar interactuando con las demás áreas como apoyo. Es un apoyo y hace que las demás pues funcionen e interactúen entre sí. Entonces es muy importante porque entonces ¿quién lleva el control de los procesos? ¿Quién tiene la información? Entonces es el área que lleva toda la información y la comunicación. Entonces en cualquier momento que se requiera una información, pues esta área la puede facilitar. Entonces por eso es importante. Y hay otro aspecto muy importante que aportó el señor Henry Fayol. ¿Cuál sería? Ya llevamos dos. La organización, la estructura de la organización como tal, las áreas de la empresa en su concepto, que son como 6 áreas. Y hay otro aspecto importantísimo. ¿Las teorías, profe? No, está dentro de la teoría. Los 14 principios Eso, muy bien, los 14 principios. ¿Me los pueden recordar? Trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, de remuneración, centralización, cadena escolar. Cadena escalar, es decir que cada trabajador o cada cargo pues tiene una escala, un grado de importancia, por así decirlo. Ah, sí. Sí, señor. Entonces démonos cuenta Orden, que son equidad aspectos importantes. Son y 14. estabilidad personal. Entonces yo los invito a que pues retomen esa lectura de la teoría y la lean con mucha más paciencia, con más atención y saquen su resumen para que cuando tengan que presentar la evaluación no se confundan, porque luego veremos la teoría científica de otro autor y entonces las dos se relacionan. Entonces eso hace que se vaya a confundir un poquito. Pero si la estudian juiciosos, van a aprender a identificar cada una y cuáles son los aspectos de cada una para no confundirlos. Y tener Bueno, profe. cada autor, ¿no? Y tener presente cada autor. Entonces, yo los invito para que estudien esta muy juiciosos, porque pues esta es muy sencilla. Entonces, ahí está en la plataforma, pero también les aconsejo que pueden ingresar a la base de datos de la universidad, pues busquen un libro de los que están ahí en la guía, en la bibliografía, y leen un poquito más con respecto a esas dos teorías, si puede. Entonces, o por lo menos el contenido temático que ya se lo envié al grupo de WhatsApp, ya les envié ese PDF, entonces ya lo pueden descargar de ahí. Y leer juiciosos. Por ahora, la teoría clásica y la teoría científica. Para la próxima semana, con eso, pues podemos socializar y así como tratamos de hacer hoy, que ustedes también aporten, que hayan leído, que se note que han leído y vayan mirando la actividad Hermanita. que hay que hacer al respecto con ese tema, porque hay una actividad que tienen que hacer. Entonces, irla mirando, irla adelantando. Con eso, si tienen ustedes dudas, si tienen preguntas, pues las aclaramos en nuestro próximo encuentro. ¿De acuerdo, niños? Niños y niñas. Profe, yo tenía una preguntita sobre la lectura de la Revolución Industrial. Sí, señora. Bueno. Sí, señora, te escucho. Es que en la lectura en un lugar dice que lo primero, lo primero que inventaron en 1733 fue la lanzadera. Sí, señora. Entonces, Ese es un instrumento que permitía como de apoyo para las personas que trabajaban en los telares e hilaban la lana. y es que Entonces la es primera... un instrumento que les ayuda a que el hilado sea como un poquito más fino. Sí, se bueno, profe. relaciona con los telares.
con los telares. Y como todo eso se manejaba a mano, pues era un gran esfuerzo y eso lo hacían en las familias, era hecho por los hombres de la familia, el esposo, los hijos, los hombres, porque eso requería de fuerza. Y las señoras o las mujeres se dedicaban a lavar la lana, a hilarla y tenerla lista, irles pasando la lana ya, digamos, hacer todo ese proceso de la lana para posteriormente colocarla ya en el telar y de eso sacar pues el hilito con el que pues hacían sus productos. Entonces hacían sacos, cobijas, ruanas, gorros, etcétera, todo lo que conocemos de lana. Posteriormente se inventaron la máquina hidráulica, ¿no? ¿Cómo se llamó? Jenny, la máquina Jenny. Entonces eso ya era un telar un poquito más mecánico, entonces ya no se tenían que esforzar tanto manualmente, porque es que manejar un telar manualmente requiere de un poquito de esfuerzo, de fuerza física. Entonces, pues eso ya les aliviaba un poquito a ellos cuando se inventaron a alguien se le ocurrió inventarse esa maquinita para mejorar el proceso. Tenían que mejorar porque es que el producto de ellos, eso lo hacían en Inglaterra, era muy un poquito como rústico. Y competían duramente con la India, porque la India comercializaba y hasta Inglaterra llevaba sus productos ya elaborados en seda y lino. Entonces eran mucho más finos y las mujeres preferían esos productos a los productos que se elaboraban en Inglaterra de lana, porque eran muy gruesos, muy ásperos. Entonces, por eso les tocó, bueno, o mejoran el producto, lo hacen un poquito más fino o de pronto pues no les compraba. Entonces, aunque en Inglaterra prohibieron que no debían comprar esos productos a la India, que quien los penalizaba. Pero entonces surgió la dificultad que quienes usaban pues eran las esposas de los parlamentarios y de los grandes señores burgueses de Inglaterra, pues entonces ¿cómo echaban a esas señoras a la cárcel? Pues muy difícil. Entonces pues a ellos prácticamente tuvieron que ser creativos y ir mejorando su proceso de producción. Entonces démonos cuenta que es bien interesante leer el librito. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasó en Francia? ¿Y Francia a qué se dedicaba? ¿Cuál era su actividad económica de Francia? Y ellos competían, pero cada uno en su actividad como tal. Entonces bien interesante qué pasó con Francia, qué pasó con Inglaterra y así con los demás países. Entonces, cómo paulatinamente se va evolucionando en el proceso. Entonces, yo los invito a que sigan leyendo el librito y la próxima semana seguimos hablando un poquito del libro y continuamos con las teorías. ¿Les parece? Sí, señora profe, pero es que hay, o sea, la primera pregunta dice que cómo fue la evolución de las empresas en esa época. Entonces, desde ahí, desde que Eso, desde ahí, inventaron la eso. lanzadera, de ahí en adelante empiezan a crear las máquinas. Sí, señora. Entonces, la Entonces, o sea, evolución, esa es ahí, la evolución. esa es la evolución. Entonces, que inicialmente pueden decir, citar, inicialmente en Francia, en Inglaterra, la actividad económica era el hilado, era el proceso de elaboración del hilo para los tejidos, etcétera, como dice ahí en el libro, y que se hacía familiarmente, todo lo que, así como les acabé de contar. ¿Qué se hacía? ¿A quiénes le vendían? ¿Qué producían? Y lo mismo, por ejemplo, en Francia. ¿Qué hacían en Francia? ¿De qué vivían en esa época de la revolución? ¿Y cómo fueron evolucionando? Y que a pesar de que fue humanamente muy duro, muy triste, porque pues la gente prácticamente la obligaron a que fueran obreros en las fábricas, y esos dueños de las fábricas pues eran unas personas muy inhumanas porque las hacían trabajar a veces 14, 18 horas, les pagaban unos sueldos irrisorios que no les alcanzaba para comer, murió mucha gente por ese maltrato, pero eso dio origen a las empresas, a las fábricas como tal. Entonces, por eso es bien interesante que se lean ese libro. ¿Qué pasó económicamente? Hay que mirarlo desde ese proceso, desde la forma como manejaban las empresas y cómo fue evolucionando.
Esa es la partecita que hay que analizar ahí en el librito. Sí, señora. Entonces, Muchas invito a gracias, que lo profe. sigas leyendo. Y sí, si surgen preguntas, entonces pues las vas escribiendo y en nuestro próximo encuentro pues las vamos aclarando. O si quieres me mandas las dudas al WhatsApp y yo te voy respondiendo. O quienes tengan dudas, ahí en la medida que se va leyendo, surgen, me las hacen al WhatsApp y yo les voy respondiendo, les voy orientando. ¿Listo? Pues para que puedan contestar muy bien esa actividad y contestarla y enviarla porque se les acumula. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, mis niñas y niños, bueno, entonces yo les dejo esa inquietud. Por favor, entonces, muy juiciosos con estas tareitas de esta asignatura. Den en cuenta que pues es bonito, hay que leer. Si uno lee, pues se va como enamorando de todo ese contenido temático que tiene esta asignatura. Entonces, los invito a que sigan leyendo, hagan su actividad muy juiciosos y en la medida que surjan dudas, pues por favor, al WhatsApp me mandan sus dudas y yo les voy respondiendo así como que en el WhatsApp pues permite que les responda uno como más rápido, les pueda colaborar y les pueda orientar. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, mis niños, agradecerles inmensamente a Nelly, a Dayana, a ¿quién más? Este niño que no sé cómo se llama porque tiene el Y se nombre de llama Brian, profe, es que no pone nombre. señor Brian. Señora, Entonces, por haber asistido, haberse conectado, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. señora. Bueno, mis niños, entonces buena tarde. Bueno, profe, Bueno, lo mismo. juiciosos. La próxima semana nos vemos. Bueno, profe, señora, muchísimas gracias. Buena tarde, que descansen. Lo mismo, profe.